Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente esta semana analizando lo ocurrido en la semana finalizada el 21 de julio de 2017 y analizando inicialmente, como lo hacemos todas las semanas, lo ocurrido con los índices de las principales bolsas del mundo. Podemos observar que fue una semana con movimientos dispares, donde tuvieron caídas importantes en algunos mercados como puede ser el DAX de Alemania, en el caso del Merval de Argentina, con una caída del 1,64, el índice Bovespa una caída del 1,15 y prácticamente una caída del 0,27 en el índice Dow Jones de los Estados Unidos. Mientras que para el resto de las monedas tuvieron subas leves, con excepción del Hansen de China con una caída, un incremento del 1,2% y el Nasdaq Composite con el 1,19%. Citándonos en los mercados de moneda y analizando el comportamiento de la cotización de ETFs representativos de las mismas, empezamos analizando lo ocurrido en el gráfico inferior derecho, lo ocurrido con el dólar index, donde vemos que el dólar se continuó depreciando en relación a las canastas de monedas, mientras que si analizamos respecto a qué monedas, vemos que quizás la principal moneda hoy por hoy en esta canasta, que es el euro, fue el que más se apreció, donde vemos en el gráfico superior izquierdo la fuerte apreciación que está teniendo, ya podría decir desde marzo, que inició a fines de marzo, primeros días de abril, donde empezó este proceso. También ocurrió lo mismo con el yen de Japón, el gráfico superior derecho, y en la libra esterlina básicamente no tuvo una pequeña depreciación respecto al dólar. Mientras que si analizamos otro par de monedas, como puede ser el dólar australiano, continuó esta apreciación, lo mismo ocurrió con la corona suiza, lo mismo apareció con prácticamente el franco suizo, la corona sueca, prácticamente casi todas las monedas o las principales monedas se dio una apreciación en relación al dólar, no ocurriendo lo mismo con el peso argentino en relación al dólar, donde sí hubo una depreciación del peso argentino y no una apreciación. Si analizamos lo ocurrido con algunos ETF representativos de commodities, podemos observar de que el ETF uso, que es representativo del petróleo en los Estados Unidos, tuvo una pequeña caída, mostrándose prácticamente sin cambio alrededor del 9,5 en las últimas 3 o 4 semanas, mientras que ya en el caso de la plata, el gráfico superior izquierdo, o el oro en el gráfico superior derecho, empezamos a ver que se empieza a apreciar, o mejor dicho, empieza a incrementar sus cotizaciones, mientras que el acero sin modificaciones. Y ya concentrándonos en los que serían algunos commodities importantes para la Argentina, vemos que en el caso del maíz tuvo en relación al cierre de la semana previa, tuvo una pequeña alza en el gráfico superior izquierdo. En el caso del trigo, continuó con la corrección que venía teniendo la semana pasada, mientras que en el caso de la soja, luego la corrección de la semana pasada, última semana que pasó, tuvo un pequeño incremento, mostrando sí ya señales de que probablemente se haya iniciado, como algunos analistas los están planteando, un inicio alcista de este commodity en su cotización, o por lo menos así lo está empezando a reflejar también el ETF SOI, que es el que representa un poco la cotización de este commodity, y lo que podremos estar entonces en el inicio de un ciclo alcista para este commodity. Ya concentrándonos en lo ocurrido en el mercado local e iniciando nuestro análisis en lo ocurrido en el mercado de renta variable, vemos que el Merval en dólar tuvo una caída del 4,67%, es decir, de la caída que había tenido en pesos, que había sido del 1,64%, la caída en dólares fue del 4,67%, lo que muestra este debilitamiento, por otro lado, o esa apreciación que tuvo el dólar en relación al peso. Si analizamos también un poco su gráfica, vemos que en este momento nos encontramos testeando la base del canal, situación que había ocurrido ya hacia finales del año pasado, donde luego se inicia el ciclo alcista que duró prácticamente, mejor dicho, una ola alcista que duró prácticamente hasta mitad de año, por lo que ahora nuevamente tenemos esta prueba que de cual nos estaría indicando ya una señal técnica importante en cuanto a tendencia de mercado de darse esta ruptura en esta base inferior del canal. Si analizamos los sectores en los cuales se dieron las caídas,
Vemos que, bueno, en realidad todos los índices o todos los activos prácticamente cayeron un 4,67% ponderado por su volumen de operación, y donde las caídas más importantes estuvieron en el sector de manufactura industrial con un 6,58%, lo mismo ocurrió con el sector petrolero con un 5,68%, con el sector financiero 5,51%, es decir, prácticamente todos los activos tuvieron caídas con excepción de manufactura de origen agropecuario, que tuvo una suba del 0,23%. Si analizamos lo ocurrido con el mercado, con algunas variables importantes, vemos que quizá una de las noticias más importantes de la semana fue que hubo una suba de 100 puntos básicos de las tasas de la Levaca a 35 días. Hoy está la última subasta que se dio la semana pasada, cerró con una tasa de corte del 26,5%, mientras que las tasas de depósito a plazo fijo tuvieron un alza de 67 puntos básicos, hoy están a 30 días con un 18,15%, lo que muestra esta ventaja, mejor dicho, la ventaja de las Levac como instrumento de ahorro en relación a este tipo de instrumento como puede ser el plazo fijo, donde las tasas Badlar, es decir, el plazo fijo a más de $1 millón de pesos, estuvieron al 20,13%, es decir, una suba de 38 puntos básicos, y la Baibar, que fue otra de las tasas que tuvo variación, con un incremento de 49 puntos básicos. Si analizamos un poco lo visto o lo que sucedió en el mercado de renta fija, vemos que las tasas en dólares, mejor dicho, los bonos en dólares o las curvas de los bonos en dólares tuvieron una mejoría en los tramos más cortos, es decir, hubo un recorte en cuanto a la curva. Mejor dicho, no, acá se ve una cuestión de distorsión. Básicamente, los bonos en dólares vemos que subieron en relación las exigencias, y hubo caída en sus cotizaciones, y por lo tanto los rendimientos exigidos se incrementaron. Es decir, hoy tenemos bonos que están rindiendo en dólares con una duración de más de 2 años, duración modificada, rindiendo un 8%. Mientras que si analizamos lo ocurrido con los bonos en Dollar Link, la situación es un poco más disímil. Lo que sí vemos también nuevamente es que la curva tuvo un incremento, es decir, los rendimientos, para iguales rendimientos, vemos que por iguales duraciones en relación a la semana previa, las exigencias son mayores en cuanto a rendimiento, es decir, fue una semana de caída en las cotizaciones de estos bonos en Dollar Link. Si analizamos lo ocurrido con los bonos a tasa fija en pesos, vemos acá sí una mejoría en los tramos más cortos de las curvas, que hoy están rindiendo cerca de un 20%, los tramos más cortos, es decir, con una duración de medio año. Los bonos en pesos a tasa variable también tuvieron unos perjuicios, es decir, sus cotizaciones de estos bonos cayeron y por lo tanto los rendimientos exigidos se incrementaron. Principalmente los tramos más cortos, y los bonos más SER ocurre algo muy similar. Es decir, básicamente lo que empezamos a ver es que los bonos siguen teniendo unas semanas bastante malas, donde las cuales los rendimientos van cayendo. Esto producto quizás principalmente por los incrementos en las tasas. Hoy vemos que las tasas producto de las políticas monetarias están en alza, y donde por otro lado vemos que la curva, o mejor dicho, los índices de los activos de renta variable están testeando valores críticos que de romperse sí podríamos empezar ya a poner algunas luces rojas en cuanto a lo que podría ocurrir con la tendencia del mercado de aquí en adelante. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.